en los bronquiolos. Entonces, siempre la embarran. Siempre la embarran. Y no es lo mismo, bronquios que bronquiolos. No es lo mismo bronquios que bronquiolos, lo que claro. Siempre hago una pregunta. Perdón, ¿dónde se queda la materia dinámica? Anatómicamente, un bronquio no es lo mismo que un bronquiolo, ¿cierto? Eso ya queda claro. Entonces, si ustedes me contestan, bronquio, cero. Porque ¿dónde queda la dinámica? ¿A dónde? Los bronquiolos. Entonces, ahí les estoy dejando claro. Porque siempre coloco donde más me confunden los bronquiolos, entonces ahí es donde yo más pregunto. Entonces, digo, ¿dónde se queda el material particulado de 2.5? Ese sí se queda en el bronquio, porque es mucho más que grande. Tengan muy en cuenta, no es lo mismo la tráquea que los bronquios, no es lo mismo los bronquiolos que los bronquios, y no es lo mismo los alvéolos que los bronquiolos. ¿De dónde he visto que me confunden? En los bronquios y los bronquiolos, ahí son los más preguntos. Ahí ustedes se van a confundir, ya lo estoy diciendo desde ahora, ¿no? Es muy diferente un bronquiolo que un bronquio. Y el material particulado que se posa ahí es totalmente diferente. Mire esta gráfica tan bonita que está acá, porque la compañera no la utilizó. Pero esta gráfica es para que ustedes se den cuenta. Si ustedes sacan este bronquio, lo sacan aparte, ¿cierto? Y le hacen un corte transversal, miran a nivel del microscopio y se puede dar cuenta la luz, ¿cierto? La luz de este tubo. Y esa cantidad de luz es bastante amplio, un diámetro muy amplio para que pueda pasar el oxígeno, ¿cierto? Para que pueda pasar el oxígeno y se produzca el intercambio gaseoso. Sin embargo, aquí lo pueden ver ustedes, si lo ven. Sin embargo, a medida que el material particulado de sus diferentes tamaños va pasando, pasa inflamando, ¿cierto? Al gas que produce inflamación. Y esa inflamación que produce infección. Entonces, ahí ustedes pueden ver cómo se va inflamando, y cómo va produciendo líquido, de tal forma que ustedes pueden ver la magnitud del problema. Miren por dónde está pasando el oxígeno. Eso es parte del repaso de la clase del semestre pasado, ¿no? Entonces, miren qué está pasando acá. Estamos quedando prácticamente colapsados. Y como aprendieron ustedes el semestre pasado, ¿cierto? Esa cantidad de líquido que se va produciendo, es caldo de cultivo para quiénes? Para las bacterias, de tal manera que este líquido se va transformando de blanco a amarillo y termina verdoso, y ahí es lo que conocemos como la famosa bronquitis, que es una infección de esa repetición. Pero sí, como decía la compañera, sí, el material particulado progresando pues va inflamando toda la vía aérea hasta llegar a ¿dónde? A los alvéolos. Y en los alvéolos, ¿cierto? Se acumula líquido, y al acumularse líquido, un alvéolo normal es así mismo. De tal manera que pueda pasar como tal el oxígeno, pueda pasar aquí el oxígeno y pueda salir el CO2. Pero si el alvéolo se va llenando de líquido, como estamos viendo acá, ¿sí bien? Eso se llama enfisema, se va llenando de líquido, pues ¿qué va a pasar? Ni pasa el oxígeno, pero tampoco sale ¿qué? El CO2. Entonces aquí pueden ver ustedes, ¿cierto? Aquí pueden ver ustedes cuál es el recorrido que hace el material particulado y el daño que va produciendo. Hasta acá, para tener la diferencia, hasta acá estamos hablando de, síguese, ¿cuál fue lo que compañera que dijo usted? Entonces todo lo que es piedra, ¿no? Entonces miren que la piedra que está ocasionando, y este pulmón a lo último de tanta inflamación va a quedar fibrosado, se va a quedar encauchado. ¿Qué significa encauchado? No va a poder expandirse, entonces vamos a ver un pulmón que es demasiado grande, demasiado elongado, pero porque está lleno de qué? De oxígeno y de líquido adentro, porque ese oxígeno y líquido que hay encapsulado y no puede ¿qué? Salir. Esa es una característica de la radiografía del paciente con el POC. ¿Listo? ¿Es lo mismo que un derrame pleural? No, es diferente. Porque el derrame pleural, aquí están las pleuras. La pleura es la que recubre
El pulmón puede ser visceral o parietal. ¿Y qué es el derrame pleural? Es líquido entre las pleuras, no dentro del pulmón. Por eso es que uno le pasa el tubito, rompe la pleura y sale de una. Pero es más difícil ya cuando el pulmón está por dentro lleno de agua, ¿no? Lo que pasa es que si el pulmón, aquí estamos hablando de líquido, ¿cierto? Por la inflamación y de qué? Y de un proceso inflamatorio y un proceso infeccioso. Pero si ya se acumuló el líquido, es porque muy probablemente haya un guardado. Y estamos hablando de líquido no por trauma, porque el líquido agudo es un hemotoras o un hemotoras, pero crónico es un cáncer, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, hay entendido que como somos dos motores de bajar de peso, le tomamos una radiografía de un cáncer y está lleno de pulmón de agua. Hay que estar mucho cuidado con esto. Entonces, hasta aquí que hemos visto que la piedra o el material particulado me está produciendo que es una capacidad funcional del pulmón, ¿cierto? Cada vez es mayor hasta que el paciente se va a quedar sin oxígeno, pero me está ocasionando cáncer. No. Entonces, mire que hasta ahorita el material particulado piedra, digo piedra como para que se me ubiquen entre silicio, cuarzo y el carbón, lo que me está ocasionando es que es una fibrosis del pulmón, de tal manera que el pulmón cada vez su capacidad funcional va a estar más disminuida, ¿no? A diferencia de lo que vamos a ver más adelante. ¿Claro hasta acá? Sí. Siga, Marquita. Bueno, vamos a hablar del material particulado tipo fibra, que es el asbesto. Existen dos tipos de fibras, la larga y la corta. Como todos sabemos, el asbesto desde el 2016, creo, 2019 está prohibido en Colombia porque está comprobado que es altamente cancerígeno. ¿Qué pasa con esto? A diferencia del material particulado, Está prohibido por ley, ¿no? La ley Mariana. La ley 1968. Pero es Mariana se llama la Real Academia. No recuerdo el nombre de ella, pero es la 1968 de 2019. Pero, ¿se está utilizando? Sí, claro. Ahí nomás está. Ya. Entonces, por eso es que lo tenemos que ver. O sea, se utiliza más el asbesto que el mismo cuarzo La misma piedra. la misma piedra, ¿sabes? Pero mire la diferencia, ya no estamos hablando de que De piedra sin fibra, que era lo que yo quería que me respondiera la compañera que me hizo bien. Entonces, aquí estamos hablando de fibra, ¿no? ¿Y qué pasa? bueno, la fibra ingresa por nuestro sistema respiratorio. Nariz, vamos a hablar primero de la fibra corta. La fibra corta ingresa directamente a nuestros pulmones, ¿sí? Pasa la barrera de los cilios, pasa la tráquea, la laringe, la tráquea y llega directamente y se deposita en nuestros pulmones. ¿Qué pasa? Como es un cuerpo extraño, nuestro cuerpo reacciona y genera macrófagos, que son los que van a destruir esta fibra. Como la fibra es corta, es pequeña, de pronto le tarda un poco de tiempo, pero puede destruir la fibra. Bueno, después vamos a trabajar con la fibra larga. Cuando un trabajador ingiere fibra larga, esta también va y se deposita. ¿Cómo? Cuando ingresa a su organismo la fibra larga, se deposita también en los pulmones y esta ser de gran tamaño, los macrófagos, que son células producidas por nuestro cuerpo para degradar este material, este cuerpo extraño, en el intento ellas mismas se autodestruyen porque no pueden destruirlas. Entonces van generando una reacción celular en nuestro cuerpo y esto genera infección, inflamación, hasta el punto de generar un tumor que es el mesotelioma maligno por asbesto. ¿Sí entendieron que está gráfico está genial? ¿Sí entendieron la diferencia? Entonces, miren que a diferencia del material particulado, que se va quedando en las diferentes partes o estructuras del aparato respiratorio, la fibra pasa de una a al pulmón. del pulmón, pasa en páginas y pasaron tanto las de diámetro pequeño como las grandes. El problema es el tamaño. Miren que ellas pasan y al pasar no hacen daño. El problema es el daño lo producen es a donde llegan. ¿Sí ven? Entonces, para mí, ¿cuáles son las más letales? La más letal
es el asbesto. ¿Por qué? Fuera de que produce el cáncer, no produce cáncer. ¿Cierto? Porque la piedra va a qué? Avisando. ¿Sí o no? ¿Avisando o no avisando? Sí, la ¿Pero esta vaina avisa? No. Entonces, ¿qué pasa? Si tenemos la fibra de diámetro pequeño, el mismo macrófago la encapsula y la destruye. ¿Sí ves? No pasa nada. Pero pues como aquí vea, aquí como están, grandes y pequeños, miren, ahí usted cómo va a saber cuál es la grande pequeña, otra de todo. Pues estas grandes, como dijo la compañera, viene el macrófago, trata de encapsularla, pero como es tan grande, no puede pasar. Después viene otro, después viene otro, después viene otro, y viene una cantidad de macrófagos y producen una reacción inflamatoria tan tenaz, producen una reacción inflamatoria aquí muy grande, por eso es que se produce líquido, ¿cierto? Y aquí se va formando ¿qué? La infección y luego el deterioro. Y después se va formando el tumor, ¿cierto? Y ese tumor va aumentando de tamaño junto con más líquido, por eso es que el trabajador comienza a producir una tos severa y una dificultad respiratoria porque ese tumor que se está inflamando cada vez más, esa inflamación produce líquido y ese líquido se va para la pleura. Y ya cuando canta ese tumor, es porque ese tumor va por vía sanguínea y ha hecho que entonces cuando uno vaya a hacer la fibrobroncoscopia, hacer el tacto, la abdominal y todo, se da cuenta que se va a un tumor, pero ya ha hecho que normalmente cuando uno hace el diagnóstico de mesotelio maligno, por eso se llama maligno por el resto, ya saben que no hay paciente. Ahora, ¿supongo que es más peligroso la persona que comienza a fumar esos vapos? Porque Ahorita las miramos qué fibras... pasa con el cigarrillo. Ahorita miramos qué pasa con el cigarrillo en sus diferentes... ¿Sí me entiende? Pero entonces, ¿a qué voy yo? A que con el material particulado se va disminuyendo la capacidad funcional, ¿cierto? De la persona, pero los síntomas son muy evidentes y son muy tempranos. Aquí los síntomas son muy tardíos, pero cuando ya el trabajador se da cuenta, fuera de que está comprometido, el tumor está comprometido, ¿qué más? El resto del cuerpo, porque esa vaina hace metástasis a donde sea. Entonces miren que aparentemente se ve mucho más letal el material particulado porque es muy sintomático. Pero realmente el enemigo silencioso es la fibra que nos está produciendo aquí un daño que es irreversible en el tumor. ¿Usted cree que si le pongo un chingo al trabajo se va a mejorar? No, nada, ya no hay nada. Que puede mejorarse un poquitico con el material particulado, pero no quiero, aquí nada que hacer, aquí definitivamente nada que hacer. ¿Sí quedó clara la diferencia? Vamos a hablar sobre los síntomas de la neumoconiosis. Primero, ¿qué es neumoconiosis? Neumoconiosis es todo material particulado que ingresa a nuestro organismo por vía aérea y causa síntomas. Tenemos la tos, que es la principal como síntoma que tenemos cuando el material ingresa, que va pasando nada más desde la nariz, que puede causar también estornudos, la laringe y la tráquea. La disnea ¿Por qué se produce la tos? es un mecanismo de solución para el material particular. Tienen que saber por qué las cosas. Entonces, ¿por qué no produjo la tos? Pues para sacar ese cuerpo extraño que hay. Ahí hay dos cuerpos extraños, ¿cierto? ¿Cuáles son? Uno, el material particular y el segundo, La fibra. o el no. Si hablamos sobre el material particular, estamos hablando del material particular y que va el líquido que lo estamos hablando. Por eso es que la expectoración es no seca, sino que es productiva. La idea ¿por qué es productiva? La disnea ya es cuando ha llegado a los alveolos, entonces es la falta de oxigenación en nuestro cuerpo. La expectoración ya... Se está produciendo, ¿por qué? Porque toda la vida ella se encuentra inflamada. Y al haber estado, al estar inflamada, hay un proceso obstructivo. Obstructivo porque se obstruye el ingreso de oxígeno ¿a dónde? A los alveolos para que evite el cambio gaseoso, y restrictivo porque restringe la salida del CO2. Bueno, ¿listo? ¿Sí me entendieron? ¿Qué era la idea? La expectoración. La expectoración ya es porque, como hablábamos, se genera infección, entonces otro cuerpo, otra forma de defender el cuerpo genera un moco, genera líquidos y estos líquidos se llenan de bacterias y eso genera infección. Entonces el líquido va cambiando de blanco a verde y entonces
el cuerpo intenta expulsar este líquido. Esa es la En expectoración. el caso del polvo del carbón también dice que, o sea, la expectoración ya se va a hacer con expulso negro, ¿no? Otra partícula de la negra. Tenemos la cianosis, nos equivocamos, ahí es cianosis, que es cuando los tejidos de los labios, extremidades así como dedos, empiezan a tomar un color azulado es por la falta de oxígeno que llegan a estos lugares, entonces por eso se va tomando el color azulado. La hemotitis es cuando ya se expectora sangre, porque el pulmón ya tiene mucho daño, entonces ya está muy lastimado, entonces botamos sangre. Pero es hemoptisis. Ahí era cuando se hablaba que la partícula esa que tenemos de la tuberculosis aprovechaba Esas son las enfermedades oportunistas. Eso es lo que yo quería mirar. Ojo, que la hemoptisis, estamos escrito, la hemoptisis es un síntoma de alarma. ¿Por qué? Porque la hemoptisis puede representar dos cosas claras. Una, un cáncer. Y si estamos hablando de cáncer, estamos hablando de qué nombre. Eso te digo maldito por la red. Hoy estamos hablando de la tuberculosis. ¿Y por qué se genera la tuberculosis en un trabajador que está así? porque Aquí las defensas bajas. no, porque el profesor decía que pues todos desde pequeños tenemos ya la vacuna hacia la tuberculosis, entonces por ende ya tenemos esa partícula dentro de nosotros. En el momento que las fibras ya atacan, una enfermedad ya ataca, en el momento en que usted ya está mal, él aprovecha a atacar porque pues usted ya no tiene microorganismos de defensa, entonces ahí aprovecha y se le genera esa tuberculosis y esa expectoración de sangre. Exacto, sí lo entendieron bien, ¿no? Entonces tenemos ahí el vacío guardadito porque nos tenemos la vacuna y está guardadito. ¿Por qué? Porque nuestro sistema de defensa ya creó un cuerpo que hay. Pero si nuestro sistema de defensa está totalmente ocupado, ¿y por qué está ocupado? Porque está aquí. Está contrarrestando estas infecciones a repetición. ¿Y por qué infecciones a repetición? Porque las bacterias cada vez se van haciendo más resistentes a qué? A los antibióticos que estamos dando nosotros. Por eso se dice que una neumonía o unas personas que tienen recojo y producen infección respiratoria, en la primera infección respiratoria el 80% de los pacientes salen. O sea, entre un 20 y un 10% es la letalidad. A medida que van presentándose más infecciones, pues la supervivencia o el porcentaje de qué? De mortalidad aumenta. Entonces, a la tercera o cuarta infección de este señor, ya esa infección ha producido mucho más daño en la vía aérea y los antibióticos ya no van a continuar. Al cabo del cuarto de la quinta infección, ya termina que muriéndose. Precisamente por eso, porque se genera mucha resistencia bacteriana, ¿cierto? Por esa cantidad de bacterias que se están presentando. Es aquí es muy fácil, ¿no? La hemoptisis se presenta por o una infección oportunista debido a que nuestro sistema inmunológico está muy ocupado acá, o por el cáncer que se está tomando también. Pero aquí la hemoptisis sí es un síntoma de alerta trabajador con hemoptisis. Ahora, en el mejor de los casos también porque se puede presentar el principio de hemoptisis sin que sea tuberculosis ni cáncer. Porque se desgarra. Exacto, es la duda. Porque está lastimada la vía respiratoria. Claro, porque la piedra cuando va bajando daña. Es lo mismo que los trabajadores que tienen cálculo en el riñón. Un trabajador que tenga cálculo en el riñón como orinar. Con sangre. Exacto, ¿y por qué con sangre? Porque ese calculito va bajando del riñón a la vejiga a través de qué? De los uréteres. Y en el uréter cuando baja la piedra lo va arrastrando y arrastrando esa sangre va pasando a la vejiga y la vejiga es la que tiene la orina y por eso es que sale la sangre. En el parcial de orina, yo en el parcial de orina había diagnosticado muchos cálculos en el riñón, en el solo parcial de orina. ¿Por qué presenta sangre? Entonces, porque va a presentar hematuria o orina en una persona que no tenga la menstruación, hablando de la mujer. Y dice oxalato de calcio como 5 puntos, la mujer ya lo pone. Entonces, lo que es para que entre una ecografía es un parcial de una y demás de urgencias. Entonces, ahí se puede dar cuenta por qué se puede presentar también hemoptisis, digamos. Profe, y la taquipnea, se puede leer que también, pues en el caso de lo de los mineros. Entonces, ¿por qué se produce qué es taquipnea? La respiración acelerada. Entonces, ¿por qué el trabajador comienza a respirar más ligero?
porque le Porque están excluidos los días de... Exacto, entonces mire aquí, mire la medicina como es de bonita. Si aquí está obstruido, ¿qué está pasando a nivel de los alvéolos? No hay oxígeno, ¿cierto? Entonces, al no haber oxígeno, el intercambio gaseoso cuando se produce, ¿qué va a llevar al resto del organismo? CO2. Y entonces, cuando llega este CO2 aquí a nuestro cerebro, ¿cierto? El cerebro, ¿qué va a censar? Me falta oxígeno. Los termorreguladores, ¿qué hace? El cerebro sensa, hombre, mierda, me está faltando qué? Oxígeno. Y al faltar oxígeno, entonces el cerebro que va a dar la orden. La orden de que el pulmón trabaje. De que el pulmón trabaje más rápido porque ¿qué puede estar pensando él? Que hay una hemorragia. Por eso es que comienza a producir ¿qué? Taquicardia, por eso es que se vuelve más erótico para tratar de quitarle a los órganos menos sensibles la circulación y a los más sensibles mejorar la circulación. Entonces, el cerebro dice, hombre, el pulmón respire más fácil para que me traiga oxígeno. Entonces, él comienza a respirar más fácil, pero al respirar más fácil, ¿qué es lo que hace? Empeorar la situación. Porque es que el oxígeno se va acumulando más, pero no pasa. Y por eso es que ellos están más taquinecos hasta que el diafragma se cansa. Se cansa. Y cuando se cansa el diafragma, pues viene el paro respiratorio. ¿Sí entendieron, no? Y si entendieron por qué era cianosis, ¿no? Y uno llega a veces a las entradas y ve sus pacientes con esas uñas todas moradas y me queda mirando al ciso. Y él sí, venga, y usted no le dice, ay, sí, pero no, eso es que es diabético. Siga pensando que es diabético. ¿Siga? Bueno, seguimos con la tabla de enfermedades laborales. Ya. La están grabando, ¿cierto? Y lo pregunto. Hago dos preguntas. Mencione el decreto que produce. Sí, está claro. Mencione el decreto que menciona las enfermedades laborales directas. ¿Cuál es el decreto? 1475. O pregunto, mencione cuáles son las enfermedades laborales directas reconocidas hasta ahora en Colombia. No pregunto, ojo para que no me confunda, yo no pregunto, mencione las enfermedades laborales del decreto 1477 porque se deben estas próximas. Yo pongo la pregunta, mencione las enfermedades laborales directas y hasta hoy son reconocidas en Colombia. ¿Y hasta hoy cuáles son? 5. ¿Sí entendieron, no? Y el código. Después de que yo haga la pregunta, ay doctor, pero es que la 1477 dice que son 4, sí, pero hasta hoy en Colombia ¿cuántas son? 5. Ah, bueno, Pero no, hace no, la no, especificación en el COVID de que solo para el personal médico y pues obviamente los de la sede. y los de los administrativos, pero miren que ya laborales son cuántas? 5. 5. Bueno, vamos a hablar de las enfermedades directas, porque son directas. Nos habla el profesor que hay enfermedades directas y las indirectas. Las indirectas son Las directas son estas. Sí. O sea que el resto todas son qué? indirectas. ¿Por qué son directas? Porque si tenemos a un trabajador que está trabajando en minas y presenta ya síntomas como los que hablamos de la asbestosis, no nos podemos, o peor, si la asbestosis que está trabajando con material de fibra, no nos podemos ponernos a esperar de que, no, vamos a hacerle todo el proceso, con la EPS, con la ARL, no. Sabemos que esta enfermedad es altamente cancerígena, produce ya, o sea, se lo lleva, entonces por eso se llaman directas, porque son mortales. Una vez se hace el diagnóstico y una vez pasan a ser reconocidas como enfermedades laborales. ¿Tienen ejemplo de directa para que se den cuenta cuánto se demora? Tenemos la enfermedad indirecta tipo túnel del carpo, una persona que lleva 10 años trabajando en una oficina como auxiliar administrativo y ya presenta más molestias en la parte de acá del radio del cúbito, entonces empieza a ir a la EPS porque se siente mal, siente dolor, inflamación, entumecimiento en los dedos, entonces inicia un proceso con la EPS dice que es enfermedad laboral, se lo manda. ¿Es el origen de primera oportunidad que se demora cuánto más o menos? 6 meses. O sea, perdió 6 meses estudiando el origen de primera oportunidad. Continúa con el proceso con la ARL porque la EPS dijo que era enfermedad laboral. La ARL puede apelar
y ya se va a la Junta Regional. La Junta Regional, el proceso se demora un poquito, lo mandan a la Junta Nacional. La Junta Regional vuelve otra vez a dar origen y dice que el origen es laboral. Hay que elaborar cuánto mínimo, 1 año más y medio. Entre los dos orígenes ya lleva 1 año más y medio. Si es laboral, ahora nuevamente va a ¿qué? A apelar, se va a la Junta Nacional. ¿Qué pasa en la Junta Nacional? La Junta Nacional se dictamina que es de origen laboral. Y queda laboral después de 2 años y medio, 3. Eso es lo que se demora aquí en Colombia, un origen desde que llega a la Junta Nacional. Entonces, ¿usted cree que un beso de ojo malito por una vez para hablar de 3 años? Llega la caudura. Entonces, por eso se llaman enfermedades laborales directas. ¿Por qué se llaman enfermedades laborales directas? Porque el que se pensiona es quién? El esposo de la mujer, no el trabajador. El trabajador se la pensiona aquí porque el trabajador ya no tiene tiempo. Ya ustedes vieron, el trabajador tiene tiempo. No tiene tiempo. Entonces ahí sale pensionista de la esposa y no puede ser de la esposa. Continuamos con el sistema de vigilancia epidemiológica. Ustedes van a hablar ya del factor de corrección de los y de la tabla de la correlación del cigarrillo. Bueno, como lo hemos hecho anteriormente con los otros grupos, el nombre de la empresa, la actividad económica, los grupos, los GES, inspección subjetiva y la objetiva. Lo que cambia acá es los métodos de la inspección objetiva. Hay 2 métodos, el indirecto y el directo. Ojo con eso. Ojo. No hay la inspección objetiva ya abajo, ¿cierto? Ya cuando viene el ingeniero, hacer el monitoreo ambiental. Ojo con eso. ¿Dónde está el indirecto y el directo? Pues el monitoreo biológico. Entonces, aquí sería biológico la espirometría y aquí sería ambiental. Entonces, cuando vayan a hacer ese monitoreo ambiental, hay 2 tipos de muestreo, el indirecto y el directo. Y lo pregunto, no se confundan, por favor, porque ustedes van a tener casi 2 meses antes de la convocatoria. Entonces, ojo, porque llevan hasta la ley de la diapositiva. Entonces, ojo con eso. ¿Qué método es el que van a ustedes por la ley 1562, artículo 11, a exhibir a la regla, el cual? Indirecto. Es pregunta del parcial. Falso o verdadero. El método o el monitoreo ambiental recomendado para material particulado es directo. Falso o verdadero. Falso. Así son las preguntas, pero también si no la tiene clara, pues fallar. ¿Y por qué el indirecto es el más recomendado? Porque el es más personal. Si el indirecto se toma en un área de trabajo específica y es donde determina el tipo de las cantidades de las cantidades a la exposición. Las características químicas del producto. Por eso se demora tanto en llegar. Es lo mismo que cuando ustedes mandan a hacer una colinesterasa nitrocitaria o una plasmática. La colinesterasa plasmática sale el mismo día y vale 20.000 pesos, 30.000. La nitrocitaria en mi clínica dura más o menos 10 días y vale 120. Te dice el empresario, uy, no, yo prefiero una 20.000, ¿debo sirve para algo? No. Para mierda. Sirve para mierda. Compárase con el sistema de vigilancia biológica, la nitrocitaria. Entonces, lo mismo pasa aquí con esto. Ay, no, hagámoslo directo. El directo es en el ambiente, es una muestra en el ambiente. Exacto, hagámoslo directo. ¿Cuál es el directo? Llego yo aquí como la muestra, ay, sí hay cuarzo. En cambio, la otra es ¿Qué características tiene ese cuarzo? ¿Qué diámetro tiene ese cuarzo? ¿Qué tamaño tiene ese cuarzo? ¿Qué características tiene ese cuarzo? Si me entiende, el otro dice sí es cuarzo. Ya es lo que hay. Ese es el directo. Nos vamos a pedir cuál es el directo. ¿Sí les quedó claro, no? Pero no te también Acá también aplicamos lo de la raíz cuadrada. Dice que para que la muestra sea confiable debe ser mínimo 6 muestras, pero entonces se debe que sean no menos de 6 muestras. Si tenemos 81 trabajadores deben ser 9 muestras. Si tenemos en el área de producción 49 trabajadores deben ser 7 muestras y así. Pero ahorita ¿cuántos quieres? ¿Si tienen cuántos? Si tienen 49 trabajadores, ¿cuántas muestras? 6. Ah,
Ah, ¿y te había dicho cuántas? 7. Ah, Profe, pensando en una más para que sea más confiable. ¿Comieron enteros todos ahí así, ¿ven? Es que no le escuché lo que dijo. Profe, ahorita vamos a hacer ya con lo de... ¿cómo? Esto ya, ni para qué lo logramos que esto estaría más trajinado por ustedes encima. Bueno, frecuencia de evaluación y categorías de exposición. Vamos a ver descripción. Cuando el trabajador no está Ok, este es expuesto, el resultado de la frecuencia de evaluación y categoría. El resultado de nuestro monitoreo ambiental arroja este porcentaje. Si arroja este porcentaje, esto va a ser la frecuencia de qué? De evaluación de nuestro paciente que se expone a material particulado, ¿cierto? ¿Por qué? Porque una evaluación que contiene radiografía, espirometría. Y la radiografía no es cualquier cosa. La radiografía va con lectura OIT, Organización Internacional del Trabajo. Y esa lectura se demora bastante porque aquí en Colombia lectores OIT son muy poquitos. ¿Sí ven? Entonces, nosotros no vamos a decir, no, ay, que material particulado, no, entonces cada 3 meses, no, tampoco es para la alarma ni nada, que la ratizo es muy contenido en ese y por eso este cuadro, que es lo mismo que hemos venido diciendo en las otras clases, pues no moderada, alta, y cada cuánto va a hacer esta exposición. para poder hacer esta, para poder nosotros sacar como qué tipo de exposición maneja el trabajador, vamos a hacer factor de corrección y ajuste semanal. Ojo con esto porque esto de la exposición sí es muy importante. Ojo. ¿Por qué? Porque esta es la diferencia que le van a hacer a ustedes con los técnicos y tecnólogos. ¿Sí me entienden? Pues ustedes como lo sacaron acá y está muy explicadito acá. Pónganme cuidado. Cuando ustedes estén trabajando, Dios quiere la verdad de poco, ahí es que ustedes lleguen pisando así, vean. Ay, es que todos los ingenieros tenemos cálculos y todo, pues que nosotros también hacemos lo mismo. ¿Cuál es la diferencia entre un ingeniero y un médico de ustedes? Nada, que ustedes también saben cómo estudiar igual a nosotros. Entonces, la idea cuál es? La idea es que ustedes todos los límites máximos permisibles, que revisen, tienen que ajustarlos a la normatividad de qué. Y bajo una fórmula muy fácil. Miren que acá aquí dice factor de corrección de ajuste diario. ¿Ustedes lo harían diario? No. Tienen huevos, diario. Pues entonces marquemos la semanal, ¿cierto? Y la semanal, esto sí es de párvulo. Entonces, resulta que acá nos da un ejemplo, ¿sí? ¿Cuál será el ajuste del límite máximo permisible que habrá que aplicar al polvo de carbón bituminoso según el criterio para el año 2006, ¿sí? Resulta que esto está basado para Estados Unidos y allá se trabajan, son 40 horas semanales, ¿sí? Acá en Colombia nosotros trabajamos 48 horas, ¿sí? Próximamente el otro año van a ser 44, 46 porque Cada año bajan 2 horas. Ojo con eso, porque aquí está H, el otro año va a cambiar a qué? A 46. Por eso, de una vez vamos adelantando. Entonces nos dice que el límite máximo permisible es 0,9, ¿no? Pero para 40. Pero mire, exacto, este es 0.9 miligramos sobre metros cúbicos, 0.9 es para Estados Unidos en el 2006. Ojo, este límite máximo permisible. Ojo, porque haciendo el factor de corrección, ¿qué puede pasar? Pues subir más. Entonces, Entonces para eso nos da esta formulita, ¿sí? Que es bastante sencilla. Donde H va a ser las horas trabajadas por semana. Entonces vamos a poner acá 40 dividido en 48. ¿qué entendieron? ¿Dónde salió el 48? ¿Cierto? Sí, horas que se trabajan. Por 168, que es una variable. Eso es una constante. Una constante, perdón. Sí. Eso. Menos las horas trabajadas 48. ¿Ves? Dividido en 128. Es 168 menos 48, ¿cuánto es? 120. 120 dividido en 128. 0,9375. Acá, ¿Cuál es el dividimos, cuento? esto nos da 0,83333. ¿Entendieron eso? Acá son. Eso está hecho simplemente para que no lo entiendan los Son demás. los 5, son 3. Y lo Pues multiplicamos. vamos a hacer ropa que nos dé exacto acá igual que nos dé igual que la tabla, ¿sí?
Y esto lo multiplicamos y nos va a dar ese mismo valor. 0,78125. Bueno, para nosotros ya saber el límite máximo permisible, lo que vamos a hacer es multiplicar el que ya teníamos por este valor que nos dio y nos da este. Entonces, si se dan cuenta, miren la diferencia de 0,9 a 0,7. Miren, estamos hablando de, estamos hablando de 2 miligramos sobre metros cúbicos. Eso es una diferencia garrafal entre la B y la G. ¿Cuánto se demoran haciendo ustedes eso? Ustedes llegaron a la visita. Pues venga, sí. Tienen la visita del sistema de gestión, queremos que nos haga una revisión. Bueno, vamos a mirar a ver cómo tienen eso. Entonces, no, mire, desde este límite máximo permisible, es que lo dicen a uno, según la Asociación Colombiana de Listas Americanos, dice que 0.9. Bueno, listo. ¿Y usted cómo lo hizo? No, pero es que 0.9 aquí manejamos, mire, estamos en 0.85, estamos por la límite máximo permisible. ¿Eso es cierto? ¿Qué hay que decir usted? Entonces, cuando yo voy a la visita, yo no, ¿usted sí pasó por cálculos? Entonces, ¿por qué me dice eso? ¿Usted sabe qué es esto? ¿Qué? ¿Factor de qué? Ni siquiera en la vida he escuchado esto. ¿Es fácil? Y yo cuando digo fármacos es para que le quiten el miedo a hacer una cosa de estas tan fácil. Miren. Entonces, tienen que hacerlo. Entonces, el otro año va a ser ¿qué? 46. Ese mucho que va a ser mucho que tienen que entender, por favor, siempre hablen el factor de corrección de usted semanal. ¿Quién no pasó por fármacos? Ninguno, o sea que todo el mundo entendió, ¿cierto? ¿Listo? Entonces acá vamos a ver la tablita y ya el impacto del cigarrillo, ¿sí? De lo que tocábamos ahorita. Entonces nos dice tasas estandarizadas por edades de mortalidad por cáncer de pulmón según consumo de tabaco y exposición laboral. Asbesto. Entonces vamos a ver. Si el trabajador no se expone a asbesto, ni tampoco fuma, la probabilidad de que desarrolle un cáncer de pulmón va a ser del 11%. Ahora bien, si sí se pone asbesto, pero no fuma, va a ser del 58%. Si no se expone asbesto, pero sí fuma, miren cómo ya sube la probabilidad al 123%. Entonces ahí ya nos podemos dar cuenta de que cuál es más peligroso, el cigarrillo. Y si se expone asbesto y fuma, como el 600. Es la pregunta que le hago en el parcial y nadie en estos 10 años la ha contestado. Y mire lo fácil que es. La probabilidad de muerte por cáncer en el pulmón, ¿cierto? Es mayor en el cigarrillo que en el asbesto, ¿falso o verdadero? Verdadero. ¿Y qué me contestan? Falso. Porque piensan que es por qué, asbesto. Entonces, ojo, la probabilidad de cáncer en el pulmón es mayor en el cigarrillo que en el qué. Pero si usted combina cigarrillo con qué, Con material particulado, entonces, cuando uno vaya a hacer los exámenes en serio, señor, ¿y usted cuántos cigarrillos fuma al día? No, si yo no fumo 5, pero es que otra, ¿cuántos al día? Señor, no, 10 no más. Y se lo niega. Eso es como el que toma trago, no, no, imagino todo, no, eso es normal, y cuando es normal, señor, ¿cuántas cervezas? No, semanal, doctor, semanal. Y va uno y le dice uno, señor, si vaya que ese calzoncillos y con medias, y sale con esos calzoncillos que parecen un bar, y sale con esas medias que parecen un babón, y dice, venga, señor, disculpe, si usted en un mes ni tomara cigarrillo, ni tomara, de verdad que se puede comprar unas medias más decentes y unos calzoncillos. Yo prefiero tener calzoncillos buenos y medias y no fumar ni tomar. Y me toca decir así de frente, porque no, todo es que viene y colabora y me van a caer, no, pero es que usted prefiere gastarse la plata de cigarrillo y el plan de administración, hay un examen de usted ve este nombre de Latinoamericana. ¿Sí me entienden? Mire la gente lo que se está gastando la plata. Mire la gente lo que se está gastando la plata. Ahora, ¿quién me preguntó lo de los cigarrillos aromáticos? Los vapeadores. El papel que produce cuando entra la vía aérea. O sea, que lo produce. ¿Tiene metano? No. ¿Tiene ácido arbeniano? O sea, de los casi 2000 sustancias tiene 100. ¿Listo?
Pero ubíquese aquí en la nariz, se ubicó la nariz, se ubicó la laringe, se ubicó la tráquea, bronquiolos. Ese humo, cuando va pasando, ¿qué está pasando con la vía derecha? Está quemando derecho. O sea, no. ¿Qué está haciendo? Al igual que el cigarrillo, la está bien. Inflamando. Estamos haciendo el mismo efecto. Lo que pasa es que está inflamando con menos poder corrosivo que el cigarrillo, pero está haciendo lo mismo. Pero si usted se mete ese cigarrillo y se va a trabajar en seres, usted se va a morir. Se va a morir. Así se va a morir. No lo digo yo, no lo digo yo. ¿Qué dice el decreto 644? ¿Qué dice el decreto? El 2844, perdón. ¿Qué dice el decreto 2844? Que si usted fuma, independientemente de lo que fuma, si usted fuma marihuana, va a morir. Porque ¿qué dice el 2844? Que dice que si usted fuma y está expuesto a material particulado, aquí pone el asbesto, que es el que el más peligroso, pero bueno, que sea Carbón, sí, carbón. Si usted fuma, independiente de lo que fume, marihuana, lo que sea, Sí, usa cal de la pared, porque esa gente de la calle últimamente la cal de la pared. Entonces, si usted fuma y se pone material particular, usted se va bien. Nada que ver, se va a morir. Lo que pasa es que el vapeador genera una falsa tranquilidad y eso es todavía peor. Por eso lo usan. Mire lo que ya digo. En donde en la gatiza también aparece esa falsa expectativa de seguridad. ¿En qué otro lado? En la que Miren que la gatiza es muy bonita por eso. La gatiza es la de los ojos. Ahí dice cigarrillos aromáticos, cigarrillos electrónicos, no, fumar. Porque el hecho de que ese humo entre que va a producir inflamación. Y esa inflamación al material particulado, igual que Inclusive yo leí por 600% muere. Se leía muere. por ahí en una parte del lagartijo que decía que se demostró también que el cigarrillo hace que haya una mayor adherencia de ese material Pero ¿por qué hace porque mayor adherencia? Porque sabe que ya no. saben. Entonces ahora vamos con la triada ecológica. En este caso, pues el agente sería el material particulado, ¿sí? El huésped, nuestro trabajador, y el medio ya va a ser el espacio donde vayamos a desarrollar la actividad, puede ser abierto o cerrado, ¿sí? Dependiendo, ¿sí? Que es importante que el trabajador conozca diferenciar, tiene que conocer a qué se está enfrentando, pues entonces es importante que él conozca diferenciar entre una fibra y un material particulado en caso de que si presenta alguna sintomatología, pues no la pueda comunicar, ¿no? Y pues podamos actuar. Que también acerca del equipo de protección personal es importante, y dice el lagartijo que debemos buscar que tenga la aprobación, que sea aprobado y etiquetado por el MIOSH. Porque realmente aquí en Colombia, eso se trae de Estados Unidos, acá en Colombia realmente no se produce eso. Y lo que sucede es que se falsifican muchos, entonces que por lo más barato y eso pues realmente no nos va a ayudar. También hay unos mamelucos que tienen un tejido que es muy fuerte, bastante cerrado, y eso que nos va a ayudar a que la fibra no vaya a penetrar y no vaya a contaminar a nosotros. Que es importante también que en el lugar de trabajo, cuando ellos salgan, tengan un espacio para cambiarse, ducharse, ¿sí? Para que no vayan a llevar este material al exterior o puedan contaminar a otro trabajador. A la familia. Exacto, sí. Pregunta, en las personas que trabajan con fibra de vidrio, La fibra de vidrio es mucho más pesada, pero tampoco es de Ah, bueno, por ahí también leía que es mucho más pesada, entonces se va a quedar más arriba. Pero tampoco se es de- puede reemplazar el asbesto con la fibra de vidrio. Porque la fibra de vidrio es más pesada, entonces no se va a quedar con la nariz. en la nariz o la tráquea, pero igual produce la pero obviamente es menor No, letal no, y produce inflamación, ¿no crees? O sea, alerta, más no. Exacto. Yo prefiero que me avise primero y mirar a ver qué hago, ¿no? Obviamente si tiene idea, porque si no tiene idea, deja pasar todo eso.
También trabajar a favor de las corrientes de aire, ¿sí? ¿Qué más? Que conozcamos acerca de los hábitos que ellos tengan, ¿sí? Si consume tabaco, ¿no? Esto ya iría también en los programas de promoción y prevención. También conocer si ya ha habido una enfermedad pulmonar previa, si ya ha sobrevivido de alguna patología y todo este tipo de cosas. También que se evite el almacenamiento de los materiales en el suelo, ¿sí? Que haya un buen almacenamiento, y en el caso de las máquinas donde se esté procesando el material y eso, que sea lo más encerrado posible, que se encierren lo más posible, pues para que no haya desastres. Asimismo, como es encerrado, pues es importante también que tenga una ventilación donde lleguen las partículas, se colecte el material, se lleve a un recipiente, se selle y se almacene de una manera segura. Esencialmente sería como los que se colocan en las canecas rojas como un rayo. Hay tres tipos de almacenamientos en todo tipo, y hay unos que son los peligrosos. Eso sería como peligroso. O sea, Lo que pasa es que mira, el material como tal no es que sea peligroso, es peligroso porque produce cáncer, ¿sí me entiendes? Entonces sí está dentro de los peligrosos. Pero el problema de él, estando almacenado, no es el problema de estar almacenado, el problema es que hay con mucha ventilación, ¿cierto? Con mucho calor, ¿qué puede pasar con eso? ¿De qué? Se esparce, y cuando está esparcido, y si usted por lo menos lo tiene almacenado, usted puede entrar con un tapabocas normalito, y no es más de la parte que no va a pasar eso. ¿Sí me entiende? O sea, el problema es una buena almacenamiento. ¿Por qué? Porque si usted lo tiene almacenado, independientemente como lo tenga, va a estar bien. El problema es que entre en las partículas. Y también es importante, y si el proceso lo permite, trabajar con la humectación, porque esto que va a permitir pues que no se regue tanto el material. Sí, ¿qué más? Acá ya viene la parte legal, los decretos. Este es el 1295 de 1994, que nos habla acerca del origen del accidente, la enfermedad. Este es el que obliga a la EPS a estudiar en primera oportunidad. Tenemos el 2346 del 2007, del resumen de la historia clínica. Acá ya vienen los decretos. Acá tenemos el 1507 del 2014, que ya nos habla de la capacidad laboral, de lo que hablábamos ahorita, pues realmente acá ya se dirige a pensionar directamente ya el trabajador. Y normalmente ya estos decretos para lo que es la enfermedad laboral de trabajo, porque eso es de una. Entonces ahí se pensiona, entonces no. Y 1352 del 2013, que nos dice que por la cual se reglamenta la organización y funcionamiento de las juntas de calificación de invalidez y se dictan otras disposiciones. Que me gusta de este curso, por lo menos que como yo les di medicina preventiva, ya la parte de COP, cuando yo les di a COP, no me estaba preparando para eso. ¿Sí? Ya, yo creo que esta fue la clase más fácil para ustedes. ¿Y por qué fue la clase más fácil? Porque es que ustedes ya tienen las ustedes, cuando yo los cojo de anatomía, bueno, o sea, ya medicina trabajo para mucho hacer. Pero como hay un grupo como los que tengo yo ahora, los martes, que esa gente no había visto en anatomía y medicina preventiva bien, comenzar otra vez por anatomía, una vez, un compañero me dice, le digo yo, hábleme de la anatomía del pulmón. Cuando usted come, ¿para dónde va la comida? Dice, pues la comida de la nariz, de la boca, perdón, de la boca pasa al pulmón. Entonces se aspiró y se murió. Pero tampoco le quedó claro. La ignorancia de los estudiantes en cuanto a esto. Mire hoy, mire, 8:30. Prácticamente no hora con la clase. ¿Usted cree que una persona cuando tenga la base va a entender cianosis, va a entender apnea, va a entender hemoptisis, va a
a entender por lo menos un sistema de base tecnológico. Cuando no tienen ni idea, estaríamos todavía en el sistema de base tecnológico. Lo que yo pienso es que ustedes ya me imaginan mucho. Esa es la idea de uno que un curso de pequeñitos, uno lo va formando y cuál va a ser el problema. Que de aquí en adelante ustedes tienen más allá de higiene, de seguridad industrial, de medicina preventiva, medicina del trabajo, de legislación. La persona que les venga a hablar aquí y no maneje eso, pues ya no lo puede hacer. Pues ya no lo puede hacer. Y espero que de aquí en adelante, por lo menos la persona que se pare aquí a hablarles, que les va a decir algo que va en contra de la norma, pues digan no es que lo que dice. No, es que nosotros no hacemos un factor de correlación esta semana, pero ¿por qué? Pero dígame si ustedes son el punto por el cual no lo hacen. No es que les voy a dar higiene, pero ustedes dicen, y factor de correlación de esta semana, dígame por qué no lo hacen. ¿Sí me entienden? Muchachos, ya de aquí en adelante, ya tienen todas las. Lo único que me falta es miembro superior, no más. Pero miren que ustedes ya tienen un bagaje todo. ¿Qué nos falta con ustedes? ¿Qué nos falta? Lo que voy a ver hoy con anatomía, que voy a hacer el móvil hoy. Hoy voy con el anatomía. Y vamos a ponerles a hablar de genitales. La pregunta que les dejé en anatomía, ¿cuál era? Un trabajador que se expone a plaguicida y no es de la destreza, que ustedes ya lo saben por qué queda marica y por qué queda estéril. Esa es la pregunta que yo me voy a contestar en el cadáver hoy. Pero mostrando el cerebro. Con ellos voy a enseñarles cómo ha sido la anatomía correcta. Con ellos cómo ha sido la anatomía. La primera clase de anatomía con ellos, ¿cuál fue? Aprovechar que ya terminamos esta. La primera clase con ellos, ¿cuál fue? Célula y sistema nervioso central y periférico. En célula que les enseñé, no tanto nombre pendejo, no. Como ustedes vieron, cómo hacen los plaguicidas para entrar al organismo y producir un organismo primario y qué hacen. Entonces con ellos sí, tengo el tiempo, todavía trabajado y pum, y acostado en convulsionación, ¿qué le hacen ustedes? ¿Qué le hacen? Sí, ¿para qué le hacen? Lo vamos viendo. Y las radiaciones, manejamos radiaciones de tipo ionizantes, rayos X, alfa, beta y gamma. ¿Y cuál es el poder de penetración que tiene cada onda de esas? Y por qué un trabajador que está laborando tomando para los técnicos de radiología, porque hace cáncer de tiroides, porque hace cebazo celular, porque hace leucemia de aguda, y qué hace usted cuando tiene una alta probabilidad de leucemia en un trabajador que está tomando radiografía? ¿Y por qué tiene que colocar el protector tiroides y todo, y el protector hormonal y todo? Todo eso lo vimos en la primera clase. En la segunda que vimos cara y miembro superior. Pero de cara veo el ojo. No, ¿qué ve el ojo usted? La ceja, las pestañas, los párpados y el ojito. Eso es lo que me interesa. Ya, siéntese ahí. Pum, aquí, tan se lo mandé. Acuérdate, cuerpo extraño en el ojo. Sí, ¿para qué hace conmigo? A mí no me interesa que me hable tanto maricadas de los nombres del ojo. No, ¿de qué me lo valdría? Entonces, usted como se hizo, ¿qué hace si un trabajador tiene un cuerpo extraño? Por material particular, porque los dos tienen que manejar. ¿Tú me entendió? Ahora que el trabajador tiene una hemorragia nasal, por un golpe, ¿qué hace? Y por un cuerpo extraño, ¿qué hace? Que se mueve totalmente diferente. Y ahí pongo el trabajador para la cuenta que está y que ya no pueda respirar. Usted lo va a poner entonces. Es buscar la adrenalina tan hiperputa que tiene un accidente de trabajo, que no está grabando. Es la adrenalina tan hiperputa del accidente de trabajo que lo bloquea a ustedes. No, háganlo ahí. Bloqueen ahí para decirles qué hacer. ¿Qué hacer con una compañía?